A raíz de la invasión musulmana de la península ibérica del año 711, surgió un sentimiento de independencia e insumisión al Islam. Hubo dos núcleos principales de reconquista. El primero lo componía Asturias, León y posteriormente Castilla. El segundo, quizás un poco olvidado por la historia, estaba formado por Aragón, condado, reino y corona. En esta serie de reportajes vamos a introducirnos en esa segunda vía de reconquista que fue Aragón, embrión fundamental en la historia de España. La historia que voy a contaros, comenzó en el año 800 de nuestra era. Concretamente en unos bellos parajes e inhóspitos valles y montañas del Pirineo central. Aragón surge como entidad política en la Edad Media, en medio de las convulsiones políticas que desató la invasión islámica del 711. Toma su nombre de uno de los pequeños ríos pirenaicos que desaguan en el Gállego, uno de los afluentes más caudalosos del río Ebro. En el valle del río Aragón se refugiaron un grupo de cristianos insumisos a los nuevos conquistadores. Allí se organizaron, junto con la población local, bajo la dirección de los emperadores carolingios. Fundaron iglesias, monasterios y fortificaciones, y emprendieron una lenta guerra de reconquista contra Al-Ándalus. A principios del siglo XI, los condes aragoneses, aprovechando el desconcierto en que se encontraba el imperio carolingio, fueron ganando autonomía hasta llegar a fundar un reino independiente, bajo la protección y complicidad del papado. Por su parte, los musulmanes fundaron una próspera región en torno a Zaragoza, caracterizada por sus pequeñas ciudades, sus fértiles regadíos y su activa vida artesanal y mercantil. Durante el siglo X, con el debilitamiento del poder central califal, consiguieron también formar un reino independiente, el reino de Zaragoza, más conocido en aquella época como la taifa de Saracusta la Blanca. Con el tiempo, los cristianos de la montaña llegaron a tomar el control del reino musulmán de Zaragoza. A partir de entonces, el reino de Aragón, extraordinariamente reforzado, desempeñó por muchos años, y a pesar de su escasa población, un importante lugar en la historia de España y de Europa. Aragón constituye una creación medieval y cristiana. No tiene una unidad basada en una región natural geográfica, y lo mismo ocurre con las distintas regiones españolas, ni lingüística, étnica o cualquier otra de las que pueden motivar la aparición de un Estado. En Aragón, a lo largo de varios siglos se creó un grupo humano, que tuvo una unidad jurídica y legal, una organización política, una unidad monetaria. Pero su desarrollo duró prácticamente 400 años, aunque fue casi exclusivamente durante el siglo XII cuando se fraguó su personalidad, que luego perduraría y le diferenciaría de otras regiones. Para estudiar la creación y desarrollo histórico de Aragón hay que tener en cuenta un elemento clave, que normalmente se olvida: el distinto concepto económico y político de los cristianos y de los musulmanes. En primer lugar haremos un recorrido para ver y analizar cómo estaba el Pirineo aragonés desde el año 790 hasta el año 920. Mientras en la tierra llana del Valle del Ebro las luchas entre las distintas etnias musulmanas eran una constante, en el norte pirenaico los acontecimientos fueron distintos. La montaña apenas se islamizó, muy al contrario, es allí donde se formó la conciencia antimusulmana que daría origen a la reconquista. Llano y montaña son dos mundos diferentes que viven historias diferentes, aunque inevitablemente entrelazadas. Las tierras altas, reducto de cristianos, nos aparecen desorganizadas, carentes de guías, atomizadas en valles ásperos, pero con un denominador común: el enorme deseo de independencia,
fruto de la conciencia particularista de sus gentes. Este deseo antimusulmán se vio alentado y apoyado desde el otro lado del Pirineo. Los francos, tras rechazar a los musulmanes en Poitiers en el año 732, fueron capaces de cimentar un enorme y poderoso estado durante la segunda mitad del siglo VIII y primer tercio del IX, el imperio de Carlomagno. Un estado que, para defender sus dilatadas fronteras, del Pirineo al Elba, al Danubio e Italia, se rodeó de zonas militarizadas, de regiones tapón, denominadas marcas, como las llamadas Bretona, Soraba, Oriental, Panónica e Hispánica, que fueron las más importantes. Es muy verosímil que existiera asimismo una marca aragonense, compuesta por 3 condados, los de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Es preciso destacar, no obstante, que Sobrarbe, de más fácil acceso desde el llano a través de los anchos valles del Cinca y del Ara, soportó durante mucho tiempo la presencia musulmana, de forma que Boltaña debía ser musulmana a comienzos del siglo X. Los 3 territorios, que siguieron caminos paralelos, pero distintos, debieron ser gobernados, en principio, por dinastías condales de procedencia franca o impuestos por los francos. Ahora bien, cuando el imperio carolingio se eclipse, a mediados del siglo IX, se convirtieron en dinastías condales independientes del país. Aznar Galíndez inicia en Aragón una dinastía pro-carolingia, pero Galindo Aznárez II, representa ya la independencia, 893 a 924, denominándose conde de Aragón. La ayuda franca había sido fundamental en la lucha contra los musulmanes, pero la decadencia del imperio carolingio y la descomposición del Emirato de Córdoba durante el siglo IX y primer cuarto del siglo X, condujo a los 3 condados pirenaicos a la independencia, aunque precaria. Porque, no obstante, esta independencia duró poco tiempo. En realidad los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza carecían, de momento, de infraestructura suficiente para sobrevivir por sí solos y, de buen o mal grado, deberán caer ahora en la órbita del reino de Pamplona durante el siglo X y primer tercio del XI, lo cual les ayudará a sobrevivir frente al reconstruido poder musulmán del califato de Abderramán III. En el año 800 el conde franco Aureolo entra en la península ibérica. Aureolo o Aureolus, muerto en el año 809, es tradicionalmente considerado como el jefe de los francos en Aragón. De acuerdo con la tradición, la Peña Oroel deriva su nombre de este personaje. Entre el 798 y el 802 los francos establecieron varios cabezas de puente en la zona. Balula e Ibí en Marzuk se rebeló en Zaragoza en contra del poder central de Al-Ándalus en el 798 y en el 800 conquistaba Huesca de los Banu Salama. El general Amrusa Ibn Yusuf, nacido en Huesca, enviado por el emir de Córdoba, reconquistó Zaragoza y Huesca en el 801 aproximadamente. Balul huyó a Pallars y fue asesinado por su lugarteniente Jalafa Ibn Rasid hacia el 802, quien tenía en ese momento el dominio sobre Barbitanya, Barbastro. Con todo este revuelo los francos establecieron su control sobre Jaca y otros castillos y designaron como conde de Aragón a Aureolus, hijo del conde Aureolus de Perigó, según Ademar de Chavannés, que estuvo en relación con el señor de Zaragoza y Huesca, el citado Balula e Ibn Marzuk. Sin embargo, apenas hay fuentes escritas que avalen el dominio de Aureolo sobre la Barbitanya, Sobrarbe, o la zona del Alto Subordán, zona de Hecho y Anso. Antonio Durán Gudiol se basó en los Annales Regni Francorum para construir una hipotética presencia franca sobre la zona. Si bien las fuentes francas designan como Comes al personaje, este parece haber sido más un custodio o jefe militar que una auténtica autoridad territorial. Atribuirle un condado con dominio jurisdiccional y autoritas sobre sus pobladores es, sencillamente, demasiado atrevido. Tras la muerte de Aureolus en el 809 el bando franco aseguró la sucesión de Aznar I Galíndez.
En el año 811, nace la dinastía condal aragonesa con Aznar Galíndez, de origen indígena y protegido por Carlomagno. Pese a ser desposeído por su yerno García el Malo en el año 820, y gracias a la influencia de su familia en tierras aragonesas, en el 833, su hijo Galindo Aznárez I vuelve a gobernar el condado de Aragón, recibiendo ahora la protección de los reyes de Pamplona. Aznar Galíndez, también llamado Aznardo Achinar, fue conde de Aragón, Jaca, Urgel, Cerdaña y Ausona. Nacido hacia el año 780 y fallecido en el 838. El conde Aznar I era bisnieto de Galindo. Probablemente el primer cabeza de familia que se introdujo con los francos en la región. Casado con Eneca Garcés, que actualmente se cree que fue una dama de la Gascuña, tuvo 4 hijos. Matrona, Eilo, Centulfo y Galindo I Aznárez. Matrona, casada con García I Galíndez, que depuso a Aznar I y gobernó desde el año 820 al 833. Y Galindo I Aznárez. Conde de Aragón desde el año 844 hasta el año 867. También fue conde de Urgel y Cerdaña hasta el año 844. La victoria del conde Aznar sobre los musulmanes para recuperar Jaca, fue el hito más importante de este conde. Esta leyenda rememora la reconquista cristiana de Jaca en el siglo VIII, en la que la población se enfrentó a un gran ejército musulmán encabezado por 4 reyes moros. Aquella victoria tuvo una trascendencia muy importante en la historia aragonesa, tanto es así que en el actual escudo de Aragón, uno de los cuarteles lo ocupan las cabezas de esos 4 reyes vencidos. En la actualidad, se sigue celebrando la victoria del conde Aznar en Jaca, todos los primeros viernes del mes de mayo. Es una fiesta entrañable, donde la gente participa con indumentarias medievales de aquella época. Engalanan la ciudad de tal forma que el visitante cree estar en un castro medieval del siglo VIII. La fiesta culmina en el ayuntamiento y calles aledañas, cantando toda la población al unísono el espectacular himno de la ciudad de Jaca, que entre otras cosas, fue la primera capital del Reino de Aragón.